Hola, ¿cómo están? Bueno, en la clase de hoy vamos a estar trabajando el concepto de movimientos sociales propiamente dicho. En primer lugar, hay que saber diferenciar movimientos sociales de partidos políticos, porque si bien los dos son actores políticos colectivos, es decir, que representan a grupos sociales con intereses en particular, hay ciertas diferencias, porque los partidos políticos, el objetivo, digamos, lo que buscan, es presentarse a elecciones, ¿no? Poder ocupar cargos públicos para gobernar las instituciones del Estado. O sea, su estrategia es la competencia electoral dentro de la democracia, funcionan los partidos políticos. Los movimientos sociales, en cambio, no quieren llegar al poder, no quieren presentarse a elecciones. Lo que buscan sí es influenciar sobre las decisiones de gobierno, que quienes gestionan las instituciones del Estado puedan llevar adelante políticas públicas que tengan que ver con ese problema, con esa demanda que el movimiento social plantea. Le demanda al Estado que el Estado resuelva, pero no quiere ella ocupar cargos dentro de las instituciones del Estado, sino que lo que quieren los movimientos sociales es poder demandar al Estado y que el Estado responda, que destine presupuesto a eso. ¿No? Porque no actúan en lo electoral, sino que actúan en lo social, en los problemas de las diversas áreas de la sociedad. En este caso, por ejemplo, la imagen refiere a jóvenes por el clima, ¿no? Esa es su demanda, que el gobierno destine recursos dedicados a cuidar el ambiente y que la regulación en el país resguarde nuestros recursos naturales. Y bueno, luchan por eso y lo hacen en la calle con manifestaciones, pero también en las redes sociales, también en actividades en plazas, en escuelas. Bueno, es una serie de repertorios que tienen los movimientos sociales para hacer visible lo que reclaman. En cambio, los partidos políticos lo que hacen es hacerse visible a través de la competencia electoral. Pero bueno, ambos representan a intereses de determinados grupos sociales y ambos también promueven la participación política de la sociedad, ¿no? Buscan que la sociedad se involucre con los problemas de la sociedad. Después, por otra parte, hay que entender otra cuestión relacionada con los movimientos sociales, que es su diversidad. Por ejemplo, dentro de los movimientos sociales populares que demandan por trabajo, por vivienda, por salud, por educación, por el precio de los alimentos, bueno, hay distintas corrientes, acá hay un listado, ¿no? Pero seguramente haya más, la CETEP, el Movimiento Evita, MTM, P, La Dignidad, CCC, bueno, y otras tantas, Polo Obrero, ese sí por ahí vinculado al partido político que es el Partido Obrero. Bueno, hay ciertas organizaciones sociales o movimientos sociales que también los partidos políticos tienen pata ahí, pero no se relacionan en el punto de vista de eso de la competencia electoral, ¿no? Los movimientos sociales simplemente hacen visible su reclamo. Acá vemos reclamos, bueno, de las organizaciones por trabajo, vemos reclamos por el clima, vemos reclamos por el medio ambiente. Esa marcha fue cuando querían instalar unas papeleras, ¿se acuerdan? En Uruguay, y todo el pueblo de Gualeguaychú, y se volvió una causa nacional que no instalen esas papeleras porque eso iba a contaminar el río Uruguay. Bueno, y en esta última foto, ni una menos, un movimiento que surge a partir del 2015, un 3 de junio, con una marcha donde se aglutinaron un montón de organizaciones que defendían los derechos de las mujeres para que el Estado intervenga y ponga un fin a la violencia sobre la mujer que hay en el país, ¿no? Con la figura más grande y más fuerte y dura de todos, que es la de femicidio, ¿no? La violencia hacia las mujeres llega al punto tal de los femicidios, de mujeres muertas solo por ser mujeres, por su condición de mujer, que si hubieran sido hombres no las hubieran matado en esas circunstancias. Bueno, todas estas demandas son de distinto orden, y así hay múltiples. Miren, aquí en este cuadro que les puse comparativo, si pueden, también van a ver a las madres, abuelas de Plaza de Mayo ahí reclamando por los bebés, que al día de hoy, 40 años después, muchos siguen todavía siendo buscados porque no han aparecido, bebés apropiados en la última dictadura militar, y también reclamaban por sus familiares. Tenemos todo tipo de movimientos por los derechos de género y de las diversidades. Aquí este cartel que dice el mismo amor, los mismos derechos con el mismo nombre es una campaña de todos estos movimientos de las diversidades
por el matrimonio igualitario, ¿no? No se podían casar si en este país si no eras heterosexual no te podías casar civilmente, sí podías hacer una unión de hecho, pero no casarte con ese nombre. Y bueno, hubo otros sectores que se opusieron, porque también esto es importante de entender. Cada vez que un grupo se manifiesta y pide por algo y demanda al Estado algo, seguramente hay otro grupo que frente a eso no está de acuerdo o se siente afectado directamente. Lo mismo pasó cuando se debatió y se luchó por que sea la ley del aborto seguro, legal y gratuito. También estaba este otro movimiento de Salvemos las Dos Vidas, donde estaba en contra de que saliera la ley. Bueno, digamos, esto es lo que significa la lucha política, ¿no? Cuando uno habla de lucha política, de intereses de un grupo social, de otro, bueno, tiene que ver con esto, con cómo miramos el mundo y qué posición tenemos frente a los temas y los problemas. Después, otra cuestión interesante de los movimientos sociales son estos tres elementos, ¿no? Que para que sea un movimiento social tiene que tener, para que sean fuertes movimientos sociales, estos tres componentes o elementos. La campaña tiene que ver con esto de llevar adelante algo o sostener una demanda durante mucho tiempo, organizadamente, a través de varias acciones, no que nos juntamos hoy, hacemos una marcha y listo, ¿no? Sino sostenido en el tiempo y no lo conseguimos y seguimos para adelante y vamos creciendo. El repertorio tiene que ver con esto que les decía antes, con el conjunto de acciones que desarrollan, es decir, hacen una movilización, bueno, sí, pero también hacen asambleas, sí, difunden en redes sociales, van a entrevistas en televisión. En el caso de las organizaciones populares, en muchos lugares hay merenderos, ollas populares, comedores, bueno, acciones de apoyo escolar y distintas áreas de salud también hacen acciones, pero bueno, todo para visibilizarse en la comunidad, ¿no? Pues visibilizar su problema en la sociedad. Y después otro componente que tiene que ver con esto, con el valor, la unidad, el número y compromiso, que si bien son, digamos, distintas definiciones, hacen a lo mismo, ¿no? El valor tiene que ver, y acá por eso puse este ejemplo de la pirámide de Mayo, el valor tiene que ver con cuestionar lo que está planteado como dado. En este caso, esa foto es un momento en plena dictadura militar donde no podía haber concentraciones de personas en ningún lugar. Vos no podías juntarte en una plaza y tener una asamblea o hacer un acto o nada por el estilo, ni podías quedarte quieto ahí en un grupo, o sea, había que circular. Entonces las madres en ese momento por ahí todavía no estaban constituidas como madres de Plaza de Mayo, pero sí fueron ahí, se empezaron a agrupar cuando se empezaron a dar cuenta que eran muchas las que buscaban a sus hijos que se los había llevado el ejército o la policía y que no habían sabido más de ellos. Y en plena dictadura militar se atrevieron a ir a reclamar y en este caso, cuando la policía quiso correrlos porque estaban quietos, empezaron a caminar. Porque caminar se podía circular. Entonces empezaron a caminar, a dar vueltas alrededor de la pirámide de Mayo, que es esa pirámide que está en el medio de la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno. Y de esa manera no los pudieron sacar. Y eso quedó como un símbolo, eso fue la primera vez que sucedió un día jueves y al día de hoy, 40 y pico de años después, todos los jueves siguen haciendo la ronda de los jueves, las Madres de Plaza de Mayo en la Plaza de Mayo. Eso me parece un lindo ejemplo de lo que es el valor para visibilizar un problema. Bueno, la unidad tiene que ver con poder agruparse también entre organizaciones, ¿no? Por ejemplo, esto que les comentaba del movimiento Ni Una Menos, bueno, dentro del movimiento de Una Menos hay un montón de organizaciones diversas que incluso por ahí con algún punto en común entre todas que tiene que ver con esto, con la violencia hacia las mujeres, pero por ahí con un montón de otros desacuerdos. Sin embargo, se ponen de acuerdo para demostrar fuerza, y esto tiene que ver con el número, ¿no? Se ponen de acuerdo para hacer una movilización y ser cientos de miles de personas o las que sean necesarias para hacer visible un problema, porque el recurso con el que cuentan es el cuerpo, entonces ponen el cuerpo en la calle y esto es desde siempre. Fíjense aquí, el primer movimiento obrero fue el primer movimiento social fue el movimiento obrero. Y aquí también se movilizaban, fíjense las ropas de aquella época,
por lograr las 8 horas de trabajo. Hasta ese momento se podía trabajar 16, 20, lo que sea cantidad, barbaridad de horas porque no estaba regulado. Ahora está regulado la jornada de 8 horas. Eso no significa que muchos de nosotros tengamos que trabajar más horas porque así nos lo imponen o porque no nos alcanza, pero bueno, hay ciertas regulaciones, digamos, progresos en los derechos que se consiguieron a través de los movimientos sociales y a través del reclamo. Y el compromiso, perdón, me fui para el movimiento obrero, pero vuelvo, el compromiso aquí en estos de los componentes que tiene que haber en un movimiento social, tiene que ver con la trayectoria de sus referentes, con sus militantes, con el reconocimiento de esto, de que a lo largo del tiempo son los mismos, por lo menos referentes, y nuevos seguramente se vaya ampliando, pero que van defendiendo las mismas causas y sosteniendo lo mismo. Eso es lo que tiene que ver con el compromiso, ¿no? Con la trayectoria. Bueno, como les decía, el primer movimiento social reconocido fue el movimiento obrero, también luchaban por las condiciones laborales y se sigue luchando por las condiciones laborales. Bueno, después hay movimientos de pueblos originarios que luchan por las tierras, bueno, lo que ya les comentaba de mujeres y diversidades. Después también movimientos por los derechos de las personas con discapacidad, porque cada vez puedan estar más incluidos en nuestra sociedad. Bueno, como les decía, el movimiento LGBTQ+, que es el movimiento de las diversidades sexuales, también luchan por sus derechos. Una de las últimas leyes que consiguieron es la ley de cupo trans. No sé si sabrán, pero el promedio de vida de una mujer trans, travesti, es de 35 años. Mueren muy, muy, muy jóvenes porque no pueden, si van, digamos, como se autoperciben, van al médico, lo llaman por el nombre de hombre en la sala de espera, no los reciben, no los atienden, o sea, son expulsados por desconocimiento, por prejuicio, por lo que sea, eso respecto del sistema de salud. Y después también, como no tienen posibilidad de conseguir trabajo por su condición de género, es que no les queda muchas veces otra alternativa que dedicarse al trabajo sexual, y eso los expone y las expone a múltiples enfermedades. Y eso, sumado a la expulsión del sistema de salud y un montón de otras condiciones de expulsión, hacen que el promedio de vida sea de 35 años. Entonces, que haya un cupo laboral donde se plantea que sí o sí, sobre todo las instituciones del Estado, tienen que contratar a una persona trans, bueno, los va incluyendo, también la sociedad va pudiendo vincularse con esas personas en la vida diaria, porque se la encuentra atendiendo en un banco o la recibe en un centro de salud o en una campaña de vacunación, hace que la sociedad gradualmente vaya pudiendo, digamos, ampliar la mirada, sacarse de encima los prejuicios y poder entender que todos tienen derecho a ser respetados. Bueno, aquí otros ejemplos, el movimiento de migrantes, dicen, la migración es un derecho, ¿no? Ningún ser humano es ilegal. Bueno, en muchas partes del mundo hay personas que tienen que salir de sus países o deciden irse de sus países porque sus condiciones económicas son muy críticas, porque necesitan ayudar a su familia o muchas veces por situaciones de guerras. Es que tienen que irse de sus países y se van con lo opuesto, con nada. Algunas veces se puede organizar mejor, pero no cuentan con documentación, no es que van con un pasaporte a entrar al país, porque no siempre se logran tener los papeles de acuerdo a las formas en las que la persona necesita migrar, la familia necesita migrar. Muchas veces lo hacen en condiciones de mucho riesgo de vida en el camino. Y sin embargo, cuando llegan a los países a los que quieren llegar, muchas veces son deportados, detenidos, por no contar con la documentación, ¿no? Bueno, entonces hay todo un movimiento de migrantes que lucha por el derecho a migrar y ser aceptado y recibido en el país al que llega. Movimiento antiminero tiene que ver con el movimiento que decíamos antes del Jóvenes por el Clima, los ecologistas. Bueno, acá también, como les comentaba anteriormente, movimiento de derechos humanos, los movimientos populares,
y muchísimos más, muchísimos más. Bueno, vamos a seguirlo trabajando este tema, es muy interesante, pueden, si se animan a ver el link, el video también que está en la clase para ampliar un poco. Y bueno, acá la actividad de esta clase es bastante sencilla, digamos, hay que leer un hilo de Twitter. Acá yo puse uno solo, una imagen sola, no sé si saben lo que son los hilos de Twitter, pero es cuando un usuario, en este caso el movimiento Jóvenes por el Clima en la Argentina, comparte una serie de tweets, de posteos, donde va explicando de qué se trata la ley de humedales, qué es lo que reclama. Está reclamando por la ley de humedales, que haya una ley que cuide los humedales en nuestro país. Y bueno, hace toda una serie de posteos explicando de qué se trata. La actividad es leer esos posteos, que no están acá en el video, pero sí están en la clase escrita que les comparto, y luego completar este cuadro con la información que puedan obtener de ahí, y si quieren pueden buscar por otros lados también en las redes. Es esto, teniendo en cuenta este movimiento social de jóvenes por el clima y todo lo que tiene que ver con lo climático, bueno, ¿qué campañas llevan adelante? ¿Qué es lo que están sosteniendo? ¿Qué están buscando? Después, bueno, esto, ¿qué repertorio de acciones despliegan? ¿Hacen manifestaciones? ¿Hacen una huelga de hambre? ¿Hacen paros? ¿Qué hacen para hacer visible su problema?